Capítulo 65. La torre. Los veo, son las rocas, son los espíritus vengativos, ojos rojos. Cacaques, 1173, 8 segundos antes de la muerte. Una joven ojos oscuros de 15 años. Según se dice, la sujeto era mentalmente inestable desde la infancia. Varias horas más tarde, Dalinar se encontraba con Sadeas en una formación rocosa que asomaba a la torre. Había sido una marcha larga y dura. Era una meseta lejana, situada más al este que ninguna. Las llanuras de más allá eran imposibles de tomar. Los Parshendi podían llegar tan rápido que habrían extraído la gema corazón antes de que los Alessi hubieran aparecido. A veces eso sucedía también con la torre. Dalinar escrutó. «La veo», dijo señalando. «¿Todavía no han sacado la gema corazón?» Un círculo de Parshendi golpeaba la crisálida. Sin embargo, su concha era como una piedra gruesa. Todavía aguantaba. «Deberías alegrarte de estar usando mis puentes, viejo amigo». Sadeas se hizo pantalla con una mano enguantada. «Esos abismos puede que sean demasiado grandes para que los salte un portador de esquirlada». Dalinar sintió. La torre era formidable. Ni siquiera su enorme tamaño en los mapas le hacía justicia. Al contrario que otras mesetas, no era llana, sino que tenía la forma de una enorme cuña que ascendía hacia el oeste, apuntando un gran acantilado que asomaba en dirección a las tormentas. Era demasiado empinada y los abismos demasiado anchos para acercarse desde el este y desde el sur. Solo 3 mesetas adyacentes podían proporcionar espacio adecuado para atacar por el lado oeste o por el noroeste. Los abismos entre esas mesetas eran inusitadamente grandes, casi demasiado anchos para los puentes. En las mesetas cercanas se congregaban miles y miles de soldados de azul o verde, un color por meseta. Combinados, componían la fuerza más grande que Dalinar había visto emplear jamás contra los Parshendi. El número de Parshendi era tan grande como habían esperado. Había al menos 10,000 de ellos alineados. Esto sería una batalla a gran escala de las que Dalinar había estado esperando, la que enfrentaría a gran número de soldados Alessi contra un gran número de Parshendi. Esto podría ser lo que esperaba, el punto de inflexión en la guerra. Si vencían hoy, todo cambiaría. Dalinar se protegió también los ojos con la mano, el yelmo bajo el brazo. Advirtió con satisfacción que los equipos de oteadores de Sadeas cruzaban hacia las mesetas adyacentes desde donde podrían vigilar los refuerzos Parshendi. Que los Parshendi hubieran traído tantos hombres al principio no significaba que no hubieran otras fuerzas esperando atacarlos por el flanco. Dalinar y Sadeas no se dejarían tomar de nuevo por sorpresa. «Ven conmigo», dijo Sadeas. «Ataquemos juntos, una gran oleada conjunta por los 40 puentes». Dalinar contempló las cuadrillas de los puentes. Muchos de sus hombres yacían exhaustos en la meseta, esperando, probablemente temiendo su siguiente tarea. Muy pocos de ellos llevaban las armaduras de las que había hablado Sadeas. Cientos de ellos serían masacrados en el asalto si atacaban juntos. Pero era diferente de lo que hacía Dalinar cuando pedía a sus hombres que se lanzaran a la batalla para apoderarse de la meseta. No formaban todos parte del mismo ejército. Las grietas. No podía permitir que se hicieran más grandes. Si iba a continuar con Avani, tenía que demostrarse a sí mismo que podía permanecer firme en las otras áreas. «No», dijo. «Atacaré, pero solo después de que hayas fijado un punto de desembarco para mis cuadrillas. Incluso eso es más de lo que debería permitir. Nunca obligues a tus hombres a hacer lo que tú mismo no harías». «Pero si tú atacas a los Parshendi». «Nunca lo haría cargando uno de esos puentes», dijo Dalinar. «Lo siento, viejo amigo, no es que te juzgue mal, es lo que debo hacer». Sadeas sacudió la cabeza y se puso el casco. «Bueno, tendré que valer. ¿Seguimos cenando juntos esta noche para discutir la estrategia?» «Supongo que sí, a menos que Lockhart se enfade porque los dos faltamos a su banquete». Sadeas bufó. «Va a tener que acostumbrarse. 6 años de banquetes cada noche se vuelven aburridos. Además, dudo que sienta otra cosa sino alegría después de que ganemos hoy y reduzcamos a los Parshendi a 1/3 de sus soldados. Te veré en el campo de batalla».
Dalinar sintió y Sadea saltó de la formación rocosa a la planicie para reunirse con sus oficiales. Dalinar esperó, contemplando la torre. No solo era más grande que la mayoría de las mesetas, sino que también era más dura, cubierta de abultadas formaciones rocosas de crema endurecido. Los patrones eran redondeados y lisos, pero muy irregulares, como un campo lleno de muretes cubiertos por una capa de nieve. La punta suroriental de la meseta se alzaba hasta un punto en que se asomaban las llanuras. Las dos mesetas que utilizarían estaban en el centro del lado occidental. Sadea se encargaría de la parte norte y Dalinar atacaría desde abajo, cuando Sadeas le hubiera despejado el punto de llegada. «Tenemos que empujar a los Parshendi hacia el sureste y acorralarlos ahí», pensó Dalinar frotándose la barbilla. Todo dependía de eso. La crisálida estaba cerca de la cima, así que los Parshendi estaban ya situados en buena posición para que Dalinar y Sadeas los empujaran contra el borde del precipicio. Los Parshendi probablemente lo permitirían, ya que él estaría el terreno elevado. Si llegaba un segundo ejército Parshendi, estaría separado de los demás. Los Alesi podrían concentrarse en los que quedaran atrapados en la torre, mientras mantenían una formación defensiva contra los recién llegados. ¡Sí, funcionaría! Sintió que la impaciencia crecía en su interior. Saltó hacia un macizo rocoso más bajo y luego recorrió unas cuantas empinadas hendiduras para llegar al suelo de la meseta, donde esperaban sus oficiales. Rodeó entonces la formación rocosa para comprobar el avance de Adolin. El joven, con su armadura esquirlada, dirigía las compañías mientras cruzaban los puentes móviles de Sadeas para dirigirse a la meseta situada al sur, no muy lejos. Los hombres de Sadeas formaban parte del ataque. Aquel grupo de hombres de los puentes equipados con armaduras destacaba, preparándose en el centro de las formaciones de cuadrillas. ¿Por qué se les permitía llevar armaduras? ¿Por qué no a las otras también? Parecían caparazones Parshendi. Dalinar sacudió la cabeza. El asalto comenzó y las cuadrillas se adelantaron al ejército de Sadeas, dirigiéndose primero a la torre. «¿Por dónde te gustaría atacar, padre?», preguntó Adolin, invocando su hoja esquirlada y apoyándose en una hombrera, el filo hacia arriba. «¡Ahí!», dijo Dalinar, señalando un lugar de la meseta. «¡Prepara a los hombres!». Adolin anunció y empezó a gritar órdenes. En la distancia, los hombres de los puentes empezaron a morir. «¡Que los heraldos guíen vuestro camino, desdichados!», pensó Dalinar. «Igual que el mío». Kaladin bailaba con el viento. Las flechas volaban a su alrededor, pasando cerca, casi besándole con sus puntas de corteza pizarra pintada. Tenía que dejar que se esperaran, que los Parshendi consideraran que estaba a punto de darle muerte. A pesar de los otros 4 hombres que llamaban su atención, a pesar de los otros 4 hombres del puente 4 que iban detrás acorazados, también con los esqueletos de los Parshendi caídos, la mayoría de los arqueros se concentraban en Kaladin. Era un símbolo, un estandarte viviente el que había que destruir. Kaladin se movía entre las flechas, apartándolas a manotazos con su escudo. Una tormenta ardía en su interior, como si su sangre hubiera sido absorbida y reemplazada con vientos de tormenta. Las yemas de sus dedos cosquillaban de energía por delante. Los Parshendi cantaban su furiosa canción, la canción de alguien que blasfemaba contra sus muertos. Kaladin se mantenía delante de los señuelos, dejando que las flechas se acercaran, desafiándolas, burlándose de ellas, exigiendo que lo mataran hasta que las flechas dejaron de caer y el viento se apaciguó. Kaladin se detuvo, el aliento contenido para mantener su tormenta interior. Los Parshendi se replegaron, reacios, ante los soldados de Sadeas, una fuerza enorme en lo referido a los ataques en las mesetas, miles de hombres y 32 puentes. A pesar de la distracción de Kaladin, 5 puentes habían caído y los hombres que los cargaban habían sido masacrados. Ninguno de los soldados que cruzaban el abismo habían hecho esfuerzo específico alguno para atacar a los arqueros que disparaban contra Kaladin, pero el peso del número los había obligado a retirarse. Unos pocos dirigieron a Kaladin miradas de repulsa, haciendo un extraño gesto, llevarse una mano a la oreja derecha, señalándolo antes de retirarse por fin. Kaladin dejó escapar su aliento y la luz tormentosa escapó de él. Tenía que recorrer una línea muy fina, trayendo la suficiente luz para permanecer vivo, pero no tanta como para que fuera visible para los soldados. La torre se alzaba ante él, una losa de piedra que se inclinaba hacia el oeste. El abismo era tan ancho que le preocupaba que los hombres pudieran dejar caer el puente en él cuando trataran de fijarlo. Al otro lado,
Sadeas había desplegado sus fuerzas en formación de media luna, empujando a los Parshendi, tratando de abrir espacio a Dalinar. Tal vez atacar de esa forma servía para proteger la prístina imagen de Dalinar. No hacía morir a los hombres de los puentes, no directamente al menos. No importaba que se alzara sobre las espaldas de los hombres que no habían conseguido que Sadeas cruzara. Sus cadáveres eran su auténtico puente. ¡Kaladin!, llamó una voz desde atrás. Se volvió. Uno de sus hombres estaba herido. ¡Tormentas!, pensó, corriendo hacia el puente 4, y todavía había suficiente luz tormentosa latiendo en sus venas para repeler el cansancio. Se había vuelto complaciente, 6 cargas sin una sola baja. Tendría que haber comprendido que no podía durar. Se abrió paso entre los hombres y encontró a Cicatriz en el suelo, sujetándose el pie, los dedos manchados de sangre roja. «¡Una flecha en el pie!», dijo Cicatriz con los dientes apretados. «¡En el pie, Tormentas! ¿A quién hieren en el pie?» «¡Kaladin!», dijo la voz de Moash, urgente. Los hombres le abrieron paso y Moash llegó cargando a Teft, que tenía una flecha en el hombro entre el peto de caparazón y el brazo. «¡Tormentas!», exclamó Kaladin, y ayudando a Moash a dejarlo en el suelo. El avesado veterano parecía sorprendido. La flecha se había clavado profundamente. Que alguien haya presión en el pie de Cicatriz y lo vende hasta que yo pueda examinarlo. «Teft, ¿puedes oírme?» «Lo siento, muchacho», murmuró Teft, la mirada vidriosa. «Te pondrás bien», dijo Kaladin, recogiendo a toda prisa las vendas que le ofrecía Lopen y asintiendo sombrío. Lopen se dispuso a calentar un cuchillo para cauterizar. «¿Quién más?» «Todos los demás están bien», informó Dreji. Teft intentaba ocultar su herida. Debieron de alcanzarlo cuando empujábamos el puente para emplazarlo. Kaladin presionó la venda contra la herida y luego le indicó a Lopen que se apresurara a someter el cuchillo al fuego. «Quiero a nosotros oteadores vigilando. Aseguraos de que los Parshendi no intenten una maniobra como la de hace unas semanas. Si saltan esa meseta para llegar al puente 4, estaremos muertos». «No hay problema», dijo Roca, protegiéndose los ojos con la mano. «Sadeas tiene a sus hombres en esta zona. Ningún Parshendi logrará cruzar». Llegó el cuchillo y Kaladin lo alzó vacilante mientras una nube de humo se alzaba de su hoja. Teft había perdido demasiada sangre. No podía arriesgarse a coser. Pero con el uso del cuchillo, Kaladin se arriesgaba a dejar una fea cicatriz. Eso afectaría el abedazo veterano de un modo que le impediría empuñar una lanza. Reacio, Kaladin presionó el cuchillo contra la herida. La carne se hició y la sangre se secó en negros borbotones. Los dolores brotaron del suelo, nervudos y anaranjados. En un quirófano podías coser, pero en el campo de batalla esto era a menudo la única salida. «Lo siento, Teft», sacudió la cabeza mientras continuaba trabajando. Los hombres empezaron a gritar. Las flechas golpeaban la madera y la carne como si leñadores lejanos blandieran sus hachas. Dalinar esperaba junto a sus hombres, blandiendo luchar a los Sadeas de Sadeas. «Será mejor que consiga despejarnos una zona. Empieza a anhelar la toma de esa meseta». Afortunadamente, Sadeas ganó rápidamente terreno en la torre y envió una fuerza por el flanco para despejar una sección de terreno para Dalinar. No ocuparon por completo la posición antes de que Dalinar empezara a moverse. «¡Uno de los puentes conmigo!», gritó, corriendo al frente. Una de las 8 cuadrillas que Sadeas le había dejado lo siguió. Dalinar necesitaba llegar a la llanura. Los Parshendi habían advertido lo que sucedía y empezaban a presionar a la pequeña compañía de verde y blanco enviada por Sadeas para defender su zona de entrada. «¡Cuadrilla, allí!», señaló Dalinar. Los hombres del puente obedecieron, aliviados de no tener que colocar el puente bajo la lluvia de flechas. En cuanto los sitiaron en posición, Dalinar cruzó, seguido de la guardia de cobalto. Justo delante, los hombres de Sadeas rompieron las filas. Dalinar gritó, cerrando sus manos blindadas en torno al pomo de juramentada mientras la espada se formaba de la bruma. Atacó a la línea Parshendi con un amplio golpe a 2 manos que abatió a 4 hombres. Los Parshendi empezaron a cantar en su extraño lenguaje, entonando su cántico bélico. Dalinar apartó un cadáver de una patada y comenzó a atacar con intensidad, defendiendo frenéticamente la posición de que los hombres de Sadeas le habían conseguido. Minutos más tarde, sus soldados lo rodearon.
Con la guardia de Cobalto cubriéndolo, Dalinar se lanzó a la batalla, rompiendo a las líneas enemigas como solo podía ser un portador de esquirlada. Abrió huecos en las líneas Parshendi como un pez saltando de un arroyo, cortando a un lado y a otro, manteniendo a sus enemigos desorganizados. Los cadáveres de ojos quemados y ropas cortadas dejaban un sendero a su paso. Más y más soldados sales y llenaban los huecos. Adolin se enzarzó con un grupo de Parshendi cercanos, sus propios guardianes de Cobalto a distancia segura tras él. Había traído a todo su ejército, necesitaba avanzar rápidamente, atrapando a los Parshendi arriba para que no escaparan. Shadia se encargó de vigilar los extremos norte y oeste de la torre. El ritmo de la batalla cantaba en Dalinar. Los Parshendi cantaban, los soldados gruñían y gritaban, la hoja esquirlada en sus manos y el poder creciente de la armadura. La emoción brotó en su interior. Como la náusea no lo asaltó, dejó libre con cuidado la espina negra y sintió la alegría de dominar una batalla y la decepción de carecer de un enemigo digno. ¿Dónde estaban los porteadores de esquirlada Parshendi? Había visto aquel hacía semanas. ¿Por qué no había vuelto a aparecer? ¿Mandarían tantos hombres a la torre sin enviar a un portador? Algo pesado golpeó su armadura, rebotando en ella y provocando que una pequeña varada de luz tormentosa escapara de entre junturas de su brazo. Dalinar maldijo y alzó un brazo para protegerse el rostro mientras escrutaba las inmediaciones. Ahí, pensó, detectando una formación rocosa cercana donde un grupo de Parshendi blandían con dos manos enormes ondas. Las piedras del tamaño de cabezas chocaban contra Parshendi y Alessi por igual, aunque resultaba obvio que el objetivo era Dalinar. Gruñó cuando otra lo alcanzó, chocando contra su antebrazo y enviando una descarga por toda su armadura. El golpe fue tan fuerte que diseminó un puñado de pequeñas grietas por su antebrazo derecho. Dalinar rugió y se lanzó una carrera potenciada por la armadura. La emoción surgió con más fuerza en él y cargó con el hombro contra un grupo de Parshendi, dispersándolos, y luego giró con su espada y abatió a los que eran demasiado lentos para apartarse. Se hizo a un lado cuando una lluvia de piedras cayó sobre el lugar donde se encontraba y luego saltó un peñasco bajo. Dio 2 pasos y saltó al saliente donde se hallaban los tiradores de piedras. Se agarró al borde del saliente con una mano, sujetando su hoja con la otra. Los hombres de lo alto del pequeño risco retrocedieron, pero Dalinar se aupó lo suficiente para barrer con su hoja. Juramentada les cortó las piernas y 4 hombres se desplomaron al suelo con los pies muertos. Dalinar soltó la hoja que se desvaneció y usó ambas manos para auparse al risco. Aterrizó agazapado, la armadura tintineando. Varios de los Parshendi restantes trataron de utilizar sus ondas, pero Dalinar agarró un par de piedras y un montón de tamaño de cabezas. Las piedras golpearon con suficiente fuerza para arrancar a los hombres de la formación, aplastando sus pechos. Dalinar sonrió y entonces se puso a lanzar más piedras. Cuando los últimos Parshendi cayeron del risco, se volvió mientras invocaba juramentada para inspeccionar el campo de batalla. Buscó el campo de batalla. Una muralla de lanzas de azul y acero reflectante se debatía contra los Parshendi negros y rojos. Los hombres de Dalinar lo hacían bien, presionando a los Parshendi hacia arriba al suroeste, donde quedaban atrapados. Adolin los dirigía, la armadura esquirlada centelleando, inspirando profundamente la emoción. Dalinar alzó su hoja esquirlada sobre la cabeza, reflejando la luz del sol. Más abajo, sus hombres vitorearon, iniciando un clamor que se alzó sobre el cántico guerrero de los Parshendi. Los Gloriespren brotaron a su alrededor. ¡Padre Tormenta! Sí que sentaba bien ganar de nuevo. Se lanzó desde lo alto de la formación rocosa sin tomar por una vez el lento y cuidadoso camino de bajada. Cayó entre un grupo de Parshendi aplastando las piedras mientras la luz tormentosa azul brotaba de su armadura. Giró golpeando, recordando los años pasados junto a Gavilar, ganando, conquistando. Gavilar y él habían creado algo durante aquellos años. Una nación cohesionada y sólida a partir de algo fracturado. Como maestros alfareros que reconstruyeron una hermosa cerámica que se hubiera roto. Con un rugido, Dalinar se abrió paso entre la línea de Parshendis hacia el lugar donde la guardia de Cobalto luchaba para alcanzarlo. ¡Hay que presionarlos!, gritó. ¡Pasad la orden! ¡Que todas las compañías suban por este lado de la torre! Los soldados alzaron las lanzas y los mensajeros corrieron a transmitir la orden. Dalinar giró y cargó contra los ejércitos, avanzando a la vanguardia del propio ejército. Al norte,
Las fuerzas de Sadeas estaban detenidas. Bueno, las fuerzas de Dalinar harían el trabajo por él. Si lograba avanzar aquí, dividiría en dos mitades a las tropas Parshendi y luego empujaría el flanco norte contra Sadeas y el sur contra el borde del precipicio. Su ejercicio avanzaba tras él y la emoción borboteaba en su interior. Era poder, fuerza más grande que la armadura esquirlada, vitalidad más grande que la juventud, habilidad más grande que toda una vida de práctica, una fiebre de poder. Los Parshendi caían unos tras otros ante su hoja. No podía cortar su carne, pero se abría paso entre sus filas. El impulso de sus ataques a menudo hacía que sus cadáveres fueran cayendo ante él mientras sus ojos ardían. Los Parshendi empezaron a disolverse, huyendo, retirándose. Dalinar sonrió tras su visera casi transparente. Esto era vida, era control. Gavilar fue el líder, el impulso y la esencia de su conquista. Pero Dalinar era el guerrero. Sus oponentes se habían rendido al gobierno de Gavilar, pero el Espina Negra era el hombre que los había dispersado, el que había retado a duelo a sus líderes y matado a sus mejores portadores de esquirlada. Dalinar les gritó a los Parshendi. Toda su línea se combó ante sus quebrarses. Los Alesi avanzaron entre vítores. Dalinar se reunió con sus hombres cargando al frente para abatir a las parejas guerreras de Parshendi que huían hacia el norte o el sur, tratando de unirse a los grupos más grandes que allí resistían. Alcanzó una pareja. Uno de sus miembros se volvió para repelerlo con un martillo, pero Dalinar lo cortó al paso y agarró al otro para arrojarlo al suelo, apenas girando el brazo. Sonriendo, Dalinar alzó su hoja sobre la cabeza, cerniéndose sobre el soldado. El Parshendi rodó torpemente, sujetándose el brazo, roto sin duda al caer. Miró a Dalinar aterrorizado, los miedos brotando a su alrededor. Era solo un muchacho. Dalinar se detuvo, la hoja alzada sobre su cabeza, los músculos tensos, esos ojos, ese rostro. Los Parshendi tal vez no fueran humanos, pero sus rasgos, sus expresiones sí que lo eran. A excepción de la piel moteada y los extraños bultos de armadura caparazón, este chico podría haber sido uno de los mozos del establo de Dalinar. ¿Qué veía alzándose sobre él? Un monstruo sin rostro con una armadura impenetrable. ¿Cuál era la historia de este muchacho? Solo debía de ser un niño cuando asesinaron a Gavilar. Dalinar retrocedió tambaleándose, la emoción desvaneciéndose y... Uno de los hombres de la guardia de cobalto pasó de largo y clavó indiferente su espada en el cuello del muchacho. Dalinar alzó una mano, pero todo terminó demasiado rápidamente. El soldado no advirtió su gesto. Dalinar bajó la mano. Sus hombres corrían a su alrededor, arrasando a los Parshendi en fuga. La mayoría de enemigos seguían luchando, resistiéndose a Sadeas por un lado y el ejército de Dalinar por el otro. La meseta oriental estaba a corta distancia a la derecha de Dalinar, que había lanzado contra las fuerzas Parshendi como una lanza, cortándola por el centro, dividiéndola al norte y al sur. A su alrededor yacían los muertos. Muchos habían caído boca abajo, tomando por sorpresa por las lanzas o las flechas del ejército de Dalinar. Algunos Parshendi seguían todavía con vida, aunque moribundos. Entonaban o susurraban para sí una extraña letanía, la que cantaba cuando esperaban la muerte. Sus canciones susurraban se alzaban como las maldiciones de los espíritus en la marcha de las almas. A Dalinar siempre le había parecido que la canción de la muerte era la más hermosa de todas las que había oído a los Parshendi. Parecía oírse por encima de los gruñidos, los sonidos del metal y los gritos de la batalla cercana. Como siempre, la canción de cada Parshendi estaba en perfecta sincronía con la de sus compañeros. Era como si todos pudieran oír la misma melodía lejana y la cantaran con sus labios borboteantes de sangre y la respiración entrecortada. Los códigos. Nunca le pidas a tus hombres un sacrificio que tú mismo no harías. Nunca lo hagas combatir en condiciones que tú te niegues a seguir. Nunca le pidas a un hombre que realice una acción con la que tú no te mancharías las manos, pensó Dalinar, volviéndose hacia sus guerreros. Se sintió asqueado. Esto no era hermoso, no era glorioso, no era fuerza, poder ni vida. Era repulsivo, repelente y horrible. Pero ellos mataron a Gavilar, pensó, buscando un modo de superar la náusea que sentía.
¡Únelos! Roshar había estado unida antaño. ¿Incluía eso a los Parshendi? No sabes si puedes confiar en las visiones o no, se dijo mientras el guardia de honor formaba tras él. Podía ser producto de la vigilante nocturna, los portadores del vacío o de cualquier otra cosa. En ese momento, las objeciones parecían débiles. ¿Qué querían las visiones que hiciera? ¿Traer la paz a Leskar? ¿Unir a su pueblo? ¿O actuar con justicia y honor? No podía juzgar las visiones basándose en esos resultados. Se llevó la hoja esquirlada al hombro y caminó solemnemente entre los caídos hacia la línea norte, donde los Parshendi estaban atrapados entre sus hombres y los de Sadeas. Su repulsión aumentó. ¿Qué le estaba ocurriendo? ¡Padre! El grito de Adolin fue frenético. Dalinar se volvió hacia su hijo, que corría hacia él. La armadura del joven estaba manchada de sangre Parshendi, pero como siempre, su hoja brillaba. ¿Qué hacemos?, preguntó Adolin jadeando. ¿Sobre qué? Adolin se volvió y señaló al sudoeste, hacia la meseta al sur de aquella otra en la que el ejército de Dalinar había empezado el ataque hacía más de una hora. Ahí, saltando el amplio abismo, había un enorme segundo ejército Parshendi. Dalinar alzó su visera de golpe para que el aire fresco aliviara su rostro sudoroso. Dio un paso adelante. Había previsto esa posibilidad, pero alguien debería de haberla dado su voz de alarma. ¿Dónde estaban los oteadores? ¿Qué estaba? Sintió un escalofrío. Temblando, se dirigió a una de las lisas formaciones rocosas que andaban en la torre. «¿Padre?», preguntó Adolin corriendo tras él. Dalinar escaló buscando la cima de la formación y dejando su hoja esquirlada. Remontó el promontorio y miró al norte hacia sus tropas y los Parshendi. Al norte, hacia Sadeas. Adolin subió tras él, se alzó la visera con el guantelete. «¡Oh, no!», susurró. El ejército de Sadeas se retiraba cruzando el abismo hacia la meseta norte. La mitad ya había cruzado. Los 8 grupos de hombres de los puentes que le había prestado a Dalinar se habían retirado y se habían ido. Sadeas abandonaba a Dalinar y sus tropas, dejándolos rodeados por 3 lados por los Parshendi, solos en las llanuras quebradas, y se llevaba todos sus puentes consigo.